Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paula Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo, con la temática titulada Sesión 4, Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana. Ya hoy, martes 27 de mayo, siendo las 8:03 de la mañana. Ya somos 157 asistentes y bueno, qué rico que nos estén acompañando. Recuerden que estamos en directo. Cualquier duda o inquietud la estoy leyendo directamente del panel. Y pues obviamente vamos a arrancar hoy con nuestra sesión 4, participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Muchas gracias, ingeniera. Así es, daremos inicio con nuestro sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Los trabajadores deben participar en la ejecución de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Buenos días, Hernando Colina. Buenos días, Daniel Ortiz nos está saludando. Muchas gracias a los 184 asistentes por estar con nosotros. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, verdadero 90%, B, falso 10%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Los trabajadores deben participar en la revisión del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, verdadero 80%, B, falso 20%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los trabajadores deben participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. A, verdadero, B, falso. En 15 segundos conocemos los resultados. Buenos días, Elizabeth, para ti también, que nos está saludando. Ya somos 212 asistentes. Estos son los resultados. A, verdadero 94%, B, falso 6%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika Lisset Serrano. Vale, muchas gracias, mi Pau. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy es un tema bastante interesante y les voy a decir por qué. Porque siempre estamos muy enfocados en la matriz de peligros, el plan de capacitación, la política, los objetivos, indicadores y la auditoría. Digamos que eso es como lo que siempre uno organiza y arma en las carpetas. Pero ¿qué pasa con esos puntos que van ahí inmersos dentro de la estructura legal, que a veces, como no lo tenemos tan claro, lo vamos dejando de ladito? Como pasa muy seguramente con gestión del cambio,
con compras y contratación y con este punto de participación de los trabajadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a definir criterios prácticos. ¿Para qué? Para establecer esa participación de los trabajadores bajo un marco legal que tenemos y la estructura del cumplimiento de ese marco legal. Esos son los 3 objetivos que tenemos el día de hoy como tal. Buenos días, María del Carmen, para ti. Buenos días, Anthony Villamizar, para ti. Y Wilmer, también buenos días para ti. Entonces, desde la estructura legal, nosotros siempre partimos de nuestro decreto 1072 del 2015, donde hablamos, obviamente, de todo el sistema de gestión. Y este decreto habla sobre la participación de los trabajadores y es el enfoque que vamos a tener el día de hoy. Recuerden que los ejercicios académicos que hacemos acá son eso, ejercicios académicos, son documentos, son fotografías que utilizamos para ilustrar mejor un poco el entendimiento que queremos transmitir desde Positiva Compañía de Seguros y deben ser vistos como material y herramientas académicas. Ok, vamos a analizar poco a poco estos puntos que nos presenta el decreto 1072 en el artículo 22464 en lo que tiene que ver con sistema de gestión. Entonces, hay una estructura interesante que tiene que ver con el tema que es participación de los trabajadores y está asociado a el sistema de gestión debe ser liderado e implementado por el empleador. Pare de contar. Pero, dice la norma, con participación de los trabajadores, garantizando aplicación de medidas en seguridad y salud en el trabajo para el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el trabajo. ¿Por qué lo quise desglosar así? Para que analicemos punto a punto. Entonces, el empleador debe liderar e implementar el sistema de gestión porque eso lo obliga a la normatividad en cuestión de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero fíjense, aquí hay algo importante, con participación de los trabajadores. Hay otros apartes de los documentos de la parte del 1072 que los vamos a analizar, que habla de la participación de todos los niveles de la empresa. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando obviamente al nivel jerárquico, nivel directivo, operativo, administrativo, servicios generales, etcétera, ¿cierto? Pero en este punto quiero destacar el tema que nos convoca el día de hoy y es la participación de los trabajadores. Entonces, bajo ese contexto, el empleador con la participación de los trabajadores deben ¿qué? Garantizar la aplicación de las medidas SST. Fíjense que ustedes me dirán, ok, yo hago capacitación, yo hago control de riesgos, yo doy la dotación, etcétera. Pero es que aquí hay algo importante y es una palabra clave. Vamos a ver 2 palabras claves hoy. Garantizar y el debe. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo garantizo yo el cumplimiento de este escenario? Entonces, una de las razones por las que propuse este tema para este año en esta temática que tenemos de sistema de gestión fue un hallazgo de auditoría en una no conformidad que surgió a raíz de la participación y consulta de los trabajadores. Entonces, nos damos cuenta que hay muchos temas que dejamos como ahí en stand-by porque le damos prioridad, obviamente, a las tareas de alto riesgo, a la matriz de peligro, la matriz legal, las tareas, el procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, y todo eso es importante, claro, y hay que enfocarse en lo crítico, estamos claros. Pero eso no significa que estos aspectos, como la participación de los trabajadores, no sean relevantes. ¿Por qué? Porque la norma nos determina que debemos garantizar la participación de los trabajadores en la implementación del sistema de gestión. Entonces, de alguna manera u otra, esto debe ser muy claro para todos y es garantizar. ¿Cómo garantizo yo? Pues con la evidencia y demostrando. Es que yo le he dado mucha capacitación al trabajador, pero sigue siendo inseguro. No se coloca el casco, no se coloca el arnés. No estás garantizando. Tú estás demostrando una gestión. Ok, tienes unas evidencias, unos registros, perfecto, pero no estás garantizando. Y ahí es donde se nos enreda un poco el tema de los empleadores cuando tenemos trabajadores que son complejos bajo el contexto de no cumplir con las normas. No quiero decir que los trabajadores sean complejos y que tengan la culpa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la complejidad que va más allá de por qué un trabajador no cumple con las normas de seguridad en el trabajo. Hay todo un contexto detrás, unos temas sociopolíticos, socioeconómicos, culturales, emocionales, morales, familiares, comunitarios y un montón de factores que pueden llevar a confluir en que la persona pueda que no cumpla con los lineamientos de seguridad en el trabajo. Que es muy difícil como empleadores llegar hasta allá, ¿sí? ¿Cómo cambias tú, modificas o interfieres en la personalidad de alguien? O cómo trabajas con procesos alternos que tenga la persona en sus vivencias comunitarias o familiares o personales o con sus familias, etcétera,
y cómo eso influye el comportamiento de él en su trabajo. Entonces, eso es un poco complejo de manejar y bueno, eso se lo dejo un poco más al tema psicosocial cuando lo aborden desde Positiva Compañía de Seguros. Hoy nos vamos a enfocar básicamente en esa participación de los trabajadores desde el sistema de gestión y cómo yo como empleador debo garantizar. Aquí hay algo importante y es que al final vamos a hacer un ejercicio con un procedimiento y de alguna manera u otra nosotros debemos demostrar esa garantía o ese tema que garantizamos que haya una participación de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa si yo demuestro que hay participación? Los trabajadores asisten a las capacitaciones, asisten a las reuniones copadas, asisten a las socializaciones de lecciones aprendidas, pero el indicador o el comportamiento sigue disparado y no se ve reflejado en ese comportamiento, en esas acciones que yo estoy implementando. Entonces vamos a ir desarrollando un tema importante y es el garantizar. Buenos días, Jairo Hernán, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Wilmer nos está saludando también, Cindy Manuela, Luis Fernando Henao, María del Carmen, María Damaris, buenos días para todos, qué rico saludarlos, ya somos 300 asistentes. Ok, entonces, recuerden, el sistema de gestión es liderado e implementado por el empleador, pero con la participación de los trabajadores. Bajo esa dupla, tenemos que garantizar la aplicación de medidas de seguridad en el trabajo para el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, para garantizar unas condiciones del ambiente laboral y un control eficaz de los peligros y riesgos. Créanme que si el ejercicio se hace bien hecho y bien estructurado y en el tiempo se sostiene o se mantiene, vamos a ver estos mejoramientos y estas mejoras en el sistema de gestión. Ok, vamos a entrar puntualmente en la obligación numeral 9 del artículo 22467, donde habla de las obligaciones del empleador en cuanto a la participación de los trabajadores. Aquí viene la otra palabra importante del día de hoy. Ya hablamos de garantizar, ahora hablamos del debe. Fíjense que aquí habla de debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el COPAS o vigía en la ejecución de la política. Vamos hasta ahí. Entonces, debe es una obligación desde el marco de vista jurídico, ¿ok? Y asegurar la participación, la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación. Entonces, debe asegurarse y además debe garantizar la participación. ¿Qué es importante? Los trabajadores tienen sus representantes, en este caso, en los comités legales, como el Comité de Convivencia Laboral, el Comité de COPAS, etcétera. Ahora el Comité de Acoso que tenemos nuevo, en la nueva normatividad como tal. Entonces, básicamente es importante que tengan en cuenta que cuando se habla de la participación de todos los trabajadores, tú debes demostrar ese ejercicio. No, es que el COPAS... control eficaz de los peligros y riesgos en el trabajo. No, es que con el COPAS nosotros hicimos la revisión y actualización de la matriz de peligros. Uno podría decir, ok, el COPAS tiene la representación de los trabajadores. En ese orden de ideas ya estoy cumpliendo, ¿ok? Pero aquí hay una margen muy interesante y es, una cosa es la representación de los trabajadores y otra cosa son los trabajadores. Entonces, mi recomendación como experta es que el tema que estamos hablando hoy es de la participación de todos los trabajadores. ¿Cómo garantizamos la participación de todos los trabajadores? Ahora, si tú estableces en tu sistema de gestión que la participación se va a evidenciar, medir o demostrar mediante la representación de los trabajadores en los comités legales, ok, pero debe haber una evidencia y un soporte de esa representación. Me explico. En el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo o en el caso de los que tienen menos de 10 trabajadores, los vigías, nosotros tenemos que hacer inspecciones locativas para las condiciones de riesgos, locativas, mecánicas, etc. Vamos a hablar de inspecciones. Entonces, el COPAS hace las inspecciones y da los aportes a la mejora del sistema de gestión. Perfecto. Pero el COPAS está representando a los trabajadores de la empresa con sus 2 o 4 participantes, dependiendo del número de trabajadores. Ok, pero esa información se le escala a los trabajadores. Ahí es donde hablamos de la participación de todos. Entonces, el COPAS hace la inspección porque de acuerdo a la normatividad es obligación del COPAS hacer inspecciones. Listo. El COPAS hizo la inspección, reportó al sistema de gestión y hubo mejora, pero eso se escala o se descarga hacia los trabajadores. Ahí no estaríamos evidenciando una participación. ¿Estaríamos claros?
Otro ejemplo, el COPAS, bajo la normatividad, está obligado a participar en las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. Recuerden en las comunidades que tenemos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que una de las firmas que debe haber de la participación del COPAS. Listo, el COPAS participa en la investigación, está participando, el COPAS significa que está representando a los trabajadores. Perfecto. Pero los resultados de esa investigación se descargan a los trabajadores, se informa, se retroalimenta, ahí estaríamos posiblemente fallando en esa participación de todos los trabajadores. No por el hecho de que tú tengas un representante en el sistema de gestión, que en este caso sería el COPAS, significa que tú tengas socializado, hayas participado o hayas aportado dentro del sistema de gestión mientras no haya un flujo de información de las partes. Es decir, del COPAS hacia sus representados, que serían los trabajadores, y de los trabajadores hacia el COPAS para llevar sus inquietudes o requerimientos para que sean llevados ante los estamentos que corresponde, el representante del sistema de gestión, el representante legal, etcétera, etcétera. Entonces, espero haberme hecho entender un poco mejor con relación a la participación de los trabajadores y la participación de los representantes de los trabajadores. Lina Esperanza, buenos días. Guillermo Rosero, buenos días. Ernesto Alfonso, buenos días. Buenos días a todos. Qué rico que nos estén acompañando. Ok, entonces volviendo aquí al punto, en el ejercicio que habíamos hablado, entonces, debe, obligación y garantizar, pues obviamente garantizar implica un cambio. Yo hice, vamos a poner un ejemplo, tenemos una persona, hablábamos en la clase pasada, en la conferencia pasada, de una condición de una gotera que cae al piso y deja un charco y la persona pasa y se resbala. No se cayó, pero casi se cae. Entonces tenemos una causa básica y una causa inmediata asociada a investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Supongamos que la señora no se cae, sino que casi se cae, tenemos un incidente, ¿ok? Entonces, la causa inmediata es el piso mojado como tal, que es en una condición locativa, ¿ok? Pero si atacamos veremos la causa básica, está asociado a una filtración, a un daño que tiene la infraestructura del edificio, que estaría asociado a una condición locativa, pero sería la causa básica y la que nosotros tendríamos que atacar. Porque pues si trapeamos, listo, ataqué la causa inmediata, pero si la gotera sigue cayendo, pues voy a tener el mismo evento repetidamente. Entonces, bajo ese contexto, yo puedo trapear muchas veces para secar el piso, pero cada vez que llueva se va a mojar y va a haber una potencial condición de accidentalidad. ¿Eso qué significa? Que yo estoy haciendo gestión trapeando, pero yo no estoy garantizando el control de ese riesgo. Entonces ahí es donde hablamos de garantizar, que yo pueda demostrar y evidenciar que sí se está haciendo una gestión respecto al tema. Vamos a un punto. Capacitaciones. Es que los trabajadores se me están accidentando mucho, hablemos de las obras, mucha puntilla en la obra y entonces atraviesan la bota y se me están lesionando los miembros inferiores con puntillas por las tablas de la obra, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer muchas capacitaciones asociadas a control de peligro mecánico por elementos punzantes, condiciones locativas para que el orden y aseo, los almacenamientos de los RCDs, etcétera. Puedo hacer muchas capacitaciones, ¿cierto? Pero si yo sigo teniendo el índice de accidentalidad, en este caso, por ejemplo, hablemos de la frecuencia, sigue siendo el mismo, o sea, no baja, significa que yo no estoy garantizando. Estoy haciendo una gestión, sí, pero no estoy garantizando. ¿Por qué? Porque no estoy bajando el índice que quiero bajar asociado a la gestión que estoy desarrollando. ¿Listo? Ok. Ingrid Cristina James, todos podrían participar por medio de los reportes de actos y condiciones. Claro que sí, Ingrid. Ya vamos a ver cuáles pueden ser los mecanismos que podemos utilizar para la participación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante ir a la pregunta 1? ¿Los trabajadores deben participar en la ejecución de la política? Sí. La norma lo dice, los trabajadores deben participar en la ejecución de la política. Entonces, por lo general, una política tiene una estructura básica y es cumplir la parte legal, evitar accidentes de trabajo y cumplimiento del marco legal, reducción de los incidentes, accidentes de trabajo y la prevención y reducción de enfermedades laborales. Esa sería como la estructura básica de la política. Claro que tiene que la satisfacción de los clientes, continuar el negocio, todo eso digamos que son estructuras que le dan forma a la política, pero el eje central serían esos temas, el cumplimiento legal para evitar accidentes y enfermedades laborales. Ese sería el objeto de la política como tal, ¿cierto?
Entonces, los trabajadores deben participar en esa ejecución de la política. Entonces, ¿en qué? En el cumplimiento del marco normativo. Entonces, el trabajador debe tener el curso de supervisor de espacios confinados. No lo tiene, no puede hacer espacio confinado. Ahí estaría dando cumplimiento a esa ejecución de la política porque estamos hablando del cumplimiento de un marco legal. Hablemos ahora, por ejemplo, de la prevención de accidentes de trabajo. No, es que el trabajador está llegando bajo efectos del alcohol a presentarse a su jornada laboral. No está dando cumplimiento a la ejecución de esa política porque va en contravención del evitar accidentes de trabajo bajo un tema o influenciado por temas de sustancias psicoactivas en este caso. Entonces, es obligación participar en la ejecución de la política. Ahora, que es importante también una obligación del empleador como tal, que estos trabajadores cuenten con el tiempo y recursos necesarios para ejecutar esa participación. Es decir, vamos a hacer una reunión de comité COPAS. Bueno, entonces el domingo a las 8 de la mañana porque entre semana estamos trabajando. Si no es tu horario laboral, no deberías hacer esa participación bajo ese contexto porque la norma habla de que estas actividades deben de asignarse los recursos y el tiempo. Obviamente estamos hablando de su jornada laboral. Muchas preguntas me han hecho alguna vez de Erika, es que yo hago participación con los trabajadores a través de las capacitaciones y divulgación de lecciones aprendidas para que haya una retroalimentación. Ok, me parece perfecto, pero solo las puedo hacer el sábado después de mediodía que salimos de la jornada laboral. Ojo, debes hacerlo en tu jornada laboral, todos estos procesos de participación en el caso de lo que hablamos. Y si no los vas a hacer en la jornada laboral, voy a poner un ejemplo, es que les voy a dar esta capacitación o este taller de participación y consulta el sábado después de mediodía que terminamos la jornada laboral. Eso haría parte de la jornada laboral, o sea que tendrías que de alguna manera validar que ese tiempo que él está en esas actividades de la empresa corresponden a una jornada laboral, entonces habría que generar una retribución por ese tema. No me meto mucho en ese punto porque es más un tema laboral jurídico, pero sí quiero dar la claridad a las preguntas que me han hecho con relación a eso. Si yo le puedo dar capacitaciones o temas de participación y consulta a mis trabajadores fuera de su horario laboral, pues básicamente no debería hacerse y si se va a hacer, obviamente habría que reconocerlo como jornada laboral o como remuneración económica. Ahora, Erika, pero es que la participación y consulta no es solo capacitación. Acá nos estaba diciendo, por ejemplo, Ingrid, oiga, los reportes de actos y condiciones, y para eso no necesito estar en mi horario laboral. Ojo, bajo las normas de ahorita, de desconexión laboral y todos estos rollos que tenemos ahora con los temas de las jornadas reducidas en tiempo y todo, es importante dejar muy claro cuáles son esos mecanismos de participación y consulta, cuáles son esas herramientas y cuáles serían los, digamos, como el paso a paso para poder utilizarla para evitar que haya una confusión y que pueda generar una condición negativa para el trabajador o para la misma compañía como tal, ¿ok? Entonces, en resumen, el artículo 22467 obliga al empleador debe garantizar la participación de los trabajadores. Entonces, debe obligación garantizar, evidenciar y demostrar en el tiempo ese proceso de participación de los trabajadores. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta con este artículo? El empleador debe informar a los trabajadores y contratistas y sus representantes ante el COPAS el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión. Aquí era donde hablábamos de la parte inicial. No, es que el COPAS estuvo en la revisión gerencial y le presentaron el informe y el COPAS ya supo que el sistema de gestión obtuvo 85, 90, 100 y estamos bien, 3 accidentes en el año, blu, blu, listo. Pero si se queda ahí la información, no hay una escala hacia abajo donde el COPAS o la empresa divulgue hacia los trabajadores, no estaríamos cumpliendo con este lineamiento en ese tema de la participación de los trabajadores. Y obviamente debe evaluar las recomendaciones que digan o emanen los trabajadores para el mejoramiento del sistema. Entonces aquí hay un tema bipartito. Yo te doy información de cómo está mi sistema y tú me retroalimentas con tus recomendaciones. Y de eso debe garantizarse y debe dejarse el respectivo registro. Miremos otro punto que lo hablábamos ahorita para reforzar el tema de la capacitación. Fíjense que aquí en las obligaciones dice garantizar la capacitación de los trabajadores en aspectos SST dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de prestación del servicio de los contratistas. O sea, estamos hablando dentro, asociado a la capacitación, pero ese tema de la participación debe tener en cuenta las características de la empresa, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el tema de emergencias. Es decir, debe haber una participación en la construcción de este contexto, tanto en temas de la política, evaluación de riesgos, peligros y temas de emergencia. Debe haber una comunicación bidireccional de la empresa hacia el trabajador y del trabajador hacia la empresa. Ya lo vamos a ver en una matriz de comunicación
que bajamos por internet de una entidad del Estado para que lo tengamos un poquito más claro, ¿ok? Paola Andrea, buenos días, nos está saludando. Aquí se encuentra más información, me dice Paola. ¿Qué me dice Paola? Aquí encuentras más información de HV de innovación. Ah, perdón, es Paola que le está contestando a alguien. Perdón, me englobé. Ok, listo. Entonces, bajo esta condición o este criterio de obligaciones, miremos un ejemplo práctico. Por ejemplo, en el numeral 10.3 del artículo 2467 habla de promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sistema de gestión. Entonces, aquí hablamos del debe, garantizar y promover. Ahí viene una palabra que complementa las dos que habíamos mencionado inicialmente. Entonces, cuando hablamos del debe, es una obligación. Promover está asociado a flyers, comunicaciones, correos, carteleras, comunicaciones efectivas, asertivas, etcétera, y promuevo esa participación. Pero la clave final viene en el garantizar, donde todo eso que hice y estoy demostrando me debe arrojar un resultado. Eso es el garante, eso es el garantizar, el resultado de toda la gestión. Insisto, yo puedo hacer toda la gestión con los trabajadores, capacitarlos, convocarlos, hacer el ejercicio, pero si no hay un resultado derivado de esa gestión, no estoy garantizando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una socialización de una capacitación en cuanto a peligros y riesgos. Vamos a socializar el incidente o el accidente de trabajo que tuvimos en la empresa. Debemos garantizar la participación de todos los miembros de la empresa. Ahora, Erika, pero es que me estás hablando de trabajadores y miembros de la empresa. Ojo, todos serían trabajadores. Es decir, hablando en el sentido común de que el gerente y todos están afiliados bajo la nómina de la empresa o tienen un contrato por prestación de servicios con la empresa. Ahí hablaríamos de todos los trabajadores, sea directivo, administrativo, operativo, servicios generales, contratista, etcétera. Estamos hablando de trabajadores como tal. Entonces, básicamente, cuando hablamos de los miembros de la empresa, está asociado también a los trabajadores como tal. ¿Listo? Ok. Finalmente, dentro del ejercicio legal se nos pide en la auditoría, en el artículo 224629 habla de una auditoría del cumplimiento del sistema de gestión y en el artículo 30, en el 224630, me habla del alcance de la auditoría de cumplimiento y en el 31 de la revisión por la alta dirección. Erika, ¿qué tiene que ver eso con participación de los trabajadores? Perfecto. En el 29 me pide una auditoría anual planificada con el COPAS. O sea, una de las obligaciones es hacer auditoría de cumplimiento del sistema de gestión y debe ser planificada con el COPAS. El COPAS es el que representa a los trabajadores en el caso de los miembros de los trabajadores, porque pues acuérdense que el COPAS es comité paritario, que es dos partes en el mismo nivel jerárquico como tal, que representa a la empresa y los trabajadores, ¿ok? En este caso el COPAS, hablando de la participación de los trabajadores, daría el cumplimiento a esa participación de los trabajadores, ¿ok? Pero ¿qué es importante? Que cómo garantizo yo que mis trabajadores le aporten al COPAS para que el COPAS valide qué es lo que se debe auditar y qué es lo que no, o qué está pendiente por mejorar o algo. No sé si me hice entender, lo repito. Yo tengo un comité paritario de seguridad en el trabajo que debe participar en o planificar una auditoría anual para el sistema de gestión. ¿Cómo garantizo yo que el COPAS represente o lleve las ideas de los trabajadores a este proceso a través de mecanismos de participación? Ya los podemos ver, formatos, registros, buzones, etcétera, ya los vamos a ver. Pero sí es importante que en el caso de la auditoría anual sea planificada con el COPAS. Debe haber un soporte y debe haber una evidencia de que el COPAS está tomando la información de los trabajadores que representa para alimentar ese plan de auditoría, por decirlo así. Ahora, dentro del alcance de la auditoría, que es en el 30, nos auditan la participación de los trabajadores. Muéstreme o demuéstreme cómo está garantizando, promoviendo ese debe participar de los trabajadores. Aquí es donde sale el ejercicio de la no conformidad que les comenté y que da origen a esta conferencia. Ahora, dentro del 31, que habla de la revisión por la alta dirección, en el numeral 12, establece determinar, o sea, la gerencia en esa revisión de la alta dirección debe determinar si se promueve o no la participación de los trabajadores. Miren esto tan importante. Entonces, lo tengo que tener en mi revisión gerencial, el gerente decir, muéstreme si estamos promoviendo la participación de los trabajadores o no. En el alcance de mi auditoría debo evidenciar
demostrar y garantizar la participación de los trabajadores, y para poder establecer esa auditoría debe ser planificada con el COPAS, que de una manera u otra representa a los trabajadores en una de las partes que conforman ese COPAS. Entonces, fíjense la relevancia legal que tiene el tema de la participación de los trabajadores. Ok, Erika, ahora, ¿qué pasa con la 0312? Quiero aclararles siempre esta situación, perdón que se me enfría mi café, que es importante que tengan en cuenta. La resolución 0312 no está por encima, ni por debajo, ni deroga, ni establece algo diferente a la 1072. El decreto 1072 reglamenta un sistema de gestión y la resolución 0312 le da una ponderación al cumplimiento de ese sistema de gestión. Pare de contar. Entonces, ya vimos qué nos dice el decreto 1072 en cuanto a la participación de los trabajadores. Veamos qué nos evalúa la 0312 en cuanto a participación de los trabajadores. Entonces, el artículo 21 de la resolución 0312 en el cumplimiento de los estándares del sistema de gestión dice: se debe promover, garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, contratistas, estudiantes y demás personas que presten o ejecuten actividades en las sedes, instalaciones o dependencias de las empresas para la implementación del sistema de gestión y el cumplimiento de los estándares. Entonces, ojo, en la implementación del sistema de gestión está asociado a lo que dice el capítulo 6, la política, el sistema de gestión, que los objetivos, que indicadores, bla, bla, bla. Y el cumplimiento de los estándares está asociado artículo 3, artículo 9, artículo 16, con base en qué nivel de riesgo tengas tú o el número de trabajadores que tengas tú, el cumplimiento de unos estándares, que es lo que reportamos ante el ministerio. Entonces, bajo este contexto legal, la resolución 0312 me evalúa esa garantía de promover y garantizar la participación de los trabajadores bajo el esquema que estamos mencionando del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por acá me pregunta Jamie Paola Valencia, ¿aplicar un calendario de accidentalidad formaría parte de la participación de los trabajadores en cuanto a retroalimentación? Ok, Jamie, voy a entender un poquito tu pregunta. Jamie nos dice, aplicar un calendario de accidentalidad, asumo, y lo asumo por construcción. Yo siempre digo no asuma, asegúrense, pero pues acá entonces considero que estás hablando por ejemplo, en las obras que colocan, llevamos tantos días sin accidentalidad. Sí, estarías hablando de ese calendario, por decirlo así. ¿Cuántos días sin accidentes llevamos? Ok. Formaría parte de la participación de los trabajadores en cuanto a la retroalimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que la participación de los trabajadores sería validada con cualquier participación en el sistema de gestión. Es decir, asistir a una capacitación es participación de los trabajadores. Asistir a una investigación de accidente de trabajo o hacer una, por ejemplo, como tú dices tú, la retroalimentación de accidentalidad es una participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Claro que sí. Lo importante es que tengas en cuenta que esa participación debe arrojar un resultado. ¿Ok? Vamos al tema del calendario de accidentalidad que tú me mencionas. Vamos a suponer que en el mes de mayo hubo 5 accidentes, hiciste la retroalimentación, participación con los trabajadores, participaron en la investigación, se fueron al sitio, el señor se paró acá, estaba así, se resbaló para atrás, no sé qué, tomaron fotos, hicieron todos, los trabajadores se dan cuenta que están haciendo la investigación, luego socializan la retroalimentación, divulgan qué pasó, la lección aprendida, bla, bla, bla. Y en junio tienes 7 accidentes bajo una condición de peligro igual a la anterior. Entonces, ahí estamos hablando de que sí participaron tus trabajadores, pero no estás garantizando la implementación y cumplimiento del sistema de gestión. Entonces, ahí es donde tienes esa delgada línea del garantizar. Espero haberte dado respuesta a tu pregunta, mi querida Jamie Paola. ¿Ok? Aquí está el hallazgo de la no conformidad que generó esta conferencia. Entonces, un ente externo que estaba auditando ISO 45001 en uno de los procesos que nosotros tenemos, en uno de los proyectos que nosotros tenemos, el auditor nos dice, es una no conformidad menor y nos dice, no se evidenció que la organización haya establecido e implementado procesos para la consulta a los trabajadores y sus representantes con énfasis en los aspectos definidos en el literal D, numeral 5.4 de la norma ISO 45001-2018. Ojo con esto que es muy importante para que lo tengan claro, ¿ok?
Esto es una auditoría bajo una norma o un estándar ISO, que es una certificación internacional que pueden tener las empresas como tal. No es una auditoría que haya hecho el ministerio al cumplimiento del artículo 22467 o el 30 o el 31 que mencionamos ahorita como una no conformidad del ministerio. No, es una no conformidad de una auditoría privada que se hace una empresa en su sistema de gestión para garantizar o mantener su certificación activa de ISO 45001, ¿ok? Entonces, la evidencia, obviamente en este proceso el cliente tenía su proceso de participación y consulta, pero está el procedimiento, está la gestión, pero no se evidencia una garantía de que se esté dando cumplimiento objetivo a lo que requiere el numeral. Entonces, no se evidenció que los trabajadores de los niveles o funciones aplicables hayan dado una retroalimentación informada que la organización haya considerado antes de tomar decisiones al respecto. O sea, no se evidenció que hubiese una retroalimentación de los trabajadores hacia el sistema para todo el tema de la ejecución de política, mejoramiento del sistema, etcétera. No hay una evidencia y por eso no se garantiza. Ahora, ¿cómo suplir los requisitos legales y otros requisitos? Es decir, no se evidenció una participación de los trabajadores en el tema del cumplimiento normativo, la parte legal que se menciona en la política. Para el establecimiento de los objetivos, no se evidenció que los trabajadores hubieran participado en el planteamiento o retroalimentación de los objetivos del sistema de gestión en cuanto a la planificación y el qué, cómo, por qué, para qué de los objetivos. Y también en la implementación y mantenimiento de los programas de auditoría. O sea, no se evidenció participación de los trabajadores en esa auditoría anual que se debe hacer con la planificación o participación del COPAS. Entonces, miren que esto es una no conformidad que genera un ente externo a un numeral de una norma, que es la ISO 45001, que no es una norma, no es un esquema normativo, es decir, requerimiento legal como la 4272 o la 2346 o la 1401, sino que es un estándar que tú implementas en tu sistema de gestión, pero es una herramienta que nos puede mostrar que sí podríamos llegar a tener una no conformidad a nivel legal, o sea, un incumplimiento. Aquí en la parte de las normas, como la ISO, es una no conformidad. Te genera una no conformidad, tú haces un plan de acción y lo cierras y listo. O si no lo cierras, te quitan tu certificado. Pare de contar. Pero en el tema legal no es una no conformidad, es un hallazgo y el hallazgo es un incumplimiento. Y si tú incumples, tienes un proceso sancionatorio bajo las normativas que ya hemos visto en todo lo que tiene que ver con el marco legal sancionatorio. Entonces ahí estaría la diferencia. Por eso se recomienda hacer este tipo de auditorías, ya sean internas o externas, como ustedes consideren planificarlas, para que se detecten estas condiciones antes de que las detecte el ente regulador, que en este caso será el ministerio, y evitemos los debidos procesos sancionatorios que correspondan al incumplimiento o desviación del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, miren que sale esta no conformidad por el ejercicio de la no evidencia de la participación de los trabajadores hacia la empresa. O sea, la empresa sí tenía como demostrar, no, yo le divulgo a los trabajadores, ellos hacen capacitación, yo les divulgo lecciones aprendidas, yo les digo cómo nos fue en el sistema de gestión este año. Ah, súper, muy bien. Pero ¿y cómo es evidencias de los trabajadores hacia el sistema? Entonces, no conformidad, ¿ok? Ahora, aquí entraba lo que decía ahorita, creo que era Yuri. Por acá me dice Jamie Paola, gracias, ok. Elizabeth, buen día, quiero saber sobre capacitación de auditorías al sistema de gestión. Ok, en esta comunidad de sistemas de gestión tendremos una parte de auditorías, lo vamos a ver en una conferencia posterior, estás muy atenta al canal de Positiva para que te informe, ¿ok? Ahora, Marisol Ladino, es decir, los trabajadores deben participar en la realización de políticas, objetivos, indicadores, etcétera. Claro. Claro, ellos deben participar. Ahora, no significa, ay, es que ahora los voy a reunir a todos y díganme qué objetivo quiere para el sistema de gestión. No, porque también hay que ser prácticos y dinámicos. Pero tú sí puedes hacer convocatorias. Señores, estos son nuestros objetivos del sistema de gestión para el año 2025. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece? ¿Qué aporta? ¿Qué opina? Y a través de mecanismos como encuestas, como volantes, buzones, etcétera, tú puedes recibir la retroalimentación de los trabajadores. La política, fíjate que habla la norma de que aquí habla la norma de que el trabajador debe participar en la ejecución de la política. Y para que yo participe en la ejecución de una política, pues debo estructurarla y conocerla. Entonces, vuelvo y digo, no se trata de sentarme ahora, tengo 300 trabajadores. Bueno, ¿qué política quiere que pongamos? No, es
Uno como empresa establece su política bajo toda la dimensión, el tamaño de la empresa, características, peligros, riesgos, procesos, productividad, ventas, utilidades y todos los lineamientos que se tienen en cuenta para hacer una política, la divulgas y bajo eso es como cuando uno, no sé si ustedes han visto en los temas normativos que se publica un borrador y se hacen observaciones, quién aporta, quién quita en las normas técnicas, etcétera. Eso pueden hacerlo ustedes con los trabajadores y deben evidenciar esa participación. Señores, esta es la política que ha planteado nuestra compañía. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Qué le aportan? ¿Qué le quitan? ¿Qué le ponen? Y ahí habría una participación. Con los indicadores, señores, la norma, vamos a hablar de la 0312, me pide estos indicadores, frecuencia, severidad, ausentismo. Vamos a hablar de esos tres porque no me acuerdo en ese momento de los otros. Frecuencia, severidad y ausentismo. ¿Ok? En ese orden de ideas, estos son los tres indicadores que tenemos por norma que cumplir. ¿Usted considera que otros podríamos incluir? No, me estoy inventando. Asistencia a capacitaciones. Ah, perfecto. Entonces el trabajador deja su notificación y lo mencionamos, lo socializamos y lo incluimos en los indicadores que vamos a tener. Ojo, no solo se guíen por los indicadores de la 0312, también hay indicadores del decreto de 72 de estructura, proceso y cumplimiento. Ok, pero vamos a hacer el ejemplo con estos tres que les menciono, no porque solo sean esos tres para que no se confundan. Entonces ustedes dicen, esta es nuestra tabla de indicadores bajo el marco legal y estos son los que propone la empresa. Por ejemplo, días que la gente llegó feliz a la empresa, me estoy inventando acá, días que llegó a esos son indicadores, tú lo sabes, no, entonces yo no siempre estoy feliz, entonces no siempre voy a cumplir el indicador, no estoy de acuerdo con ese indicador. Y evidencias y registras ¿cómo se dice? Esa vía en dos direcciones de los trabajadores hacia la empresa y la empresa hacia el trabajador y eso demostraría una participación de los trabajadores. Espero, Marisol Ladino, haberte dado respuesta a tu pregunta. Gracias a los 403 asistentes que tenemos el día de hoy bajo el contexto de lo que estamos analizando en esta conferencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros a hoy dentro de los mecanismos de participación para dar un poquito? Wilmer Rodríguez, me perdí las explicaciones anteriores porque se cayó la señal de internet. Ay, Wilmer, lo siento mucho. Pero después de esta conferencia, 8 días, 15 días después, nuestro full equipo de Positiva Compañía de Seguros carga esta presentación con las memorias en Posipedia y ahí puedes entrar y buscar la información. Buscas por participando de los trabajadores, Erika Serrano, Comunidad de Sistemas de Gestión, como lo quieras buscar y ahí nos encuentras y la puedes volver a validar. ¿Listo? Ok, entonces ahora vamos a analizar 5 escenarios en los que yo puedo hacer participación de los trabajadores bajo la pregunta que de pronto me podría hacer Marisol. Entonces, en la política, en la ejecución de la política debe evidenciarse participación de los trabajadores. Acuérdense que la política es la estructura inicial, la cabeza del sistema de gestión. Entonces, de alguna manera deben participar los trabajadores porque pues es la estructura inicial del sistema de gestión. También en la investigación de los incidentes y accidentes y enfermedades laborales con la participación del COPAS. Entonces, el COPAS es quien por norma debe participar en la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pero debe haber una participación de los trabajadores hacia ese proceso. Erika, pero es que fue un incidente, o sea, tengo que reunir a todos los trabajadores. Ay, mire, tuve este incidente, ¿qué me aportan? Hoy, no, seamos objetivos. El COPAS puede hacer sus retroalimentaciones, búsqueda de información y todo con sus compañeros de trabajo y el COPAS lo deja registrado en el acta de la investigación. Se consultó con los trabajadores arrojando que la evidencia es que la gotera siempre está ahí y hay que tapar la gotera, un ejemplo, ¿sí? Ahora, los testigos también pueden ser participación de los trabajadores en ese tipo de investigaciones. En la capacitación, fíjense que la norma, que era la otra pregunta que hacíamos, les fue muy bien en las respuestas, realmente las 3 preguntas son respuesta verdadera. Tenemos que los trabajadores tienen participación en la revisión del programa de capacitación mediante el COPAS. Entonces ustedes me van a decir, Erika, pero eso es una capacitación de participación de los trabajadores o del COPAS. Ojo, recuerden que el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo representa a 2 partes, la empresa y los trabajadores. Entonces, donde participe el COPAS hay una representación de los trabajadores, una participación de los trabajadores y eso es claro. Lo importante es que evidenciemos que hay una participación de los trabajadores hacia sus representantes para que lo tengamos en el radar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el COPAS participa en la actualización del programa de capacitación anual, perfecto. Entonces, mis trabajadores le dicen al COPAS,
oye, mira, es que este año no nos han dado capacitación en primeros auxilios ni en manejo de incendios. Entonces el COPAS lo propone en la reunión porque pues no podemos estar en la reunión de revisión de sistema de gestión 300 o 500 o 50 trabajadores. Para eso están sus representantes, ¿ok? Ahora, también que es obligatorio, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Aquí hay un punto importante. Debe ser desarrollada con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. O sea, que aquí no solo participaría el COPAS como en la parte de capacitación e investigación de accidentes, sino que en la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos debe demostrarse la participación de todos los trabajadores. ¿Cómo lo hago? Ok, ustedes pueden publicar su matriz de peligros a través de socializaciones que hagan virtuales, carteleras, etcétera. Señores, estos son nuestros peligros, estos son los niveles de riesgos, estas son las medidas de control, qué opinan, qué aportan, esa puede ser una opción. La otra opción es hacer una convocatoria. Señores, tenemos estos peligros detectados, usted daño fue alto, fue medio, fue bajo, cuál fue el control en fuente, medio y trabajador, usted qué piensa, bla, 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 y pueden hacer ese ejercicio. Pero acá en la parte de peligros sí nos obliga a que sean todos los niveles de la empresa, no solo el COPAS como en los dos anteriores. Ahí en la parte del COPAS debemos evidenciar es cómo el COPAS recibe la información de los trabajadores para el COPAS llevarla a los procesos de capacitación e investigación. Y por último, el tema de simulacros. Habla de realizar mínimo una vez al año los simulacros con participación de todos los trabajadores. Entonces, participar en un simulacro con los trabajadores es participación de los trabajadores. Tengo 50 trabajadores y hay 30 en la asistencia al simulacro. Hay 20 que no participaron. No estoy cumpliendo con el requisito de la norma, ¿ok? Ay, me quedé sin aire. Gloria, buenos días. Si como empresa no hemos tenido accidentes o incidentes, ¿sirve divulgar las lecciones aprendidas de otras operaciones? Claro que sí. Ustedes pueden, oye, qué buena pregunta, Gloria. Claro, nosotros, acuérdense que el sistema de gestión es preventivo. Tenemos que tomar acciones preventivas y correctivas. En este caso, es una prevención muy interesante que ustedes puedan identificar accidentes de otros sectores o de otros procesos o de otras empresas relacionados con usted. No, es que yo soy confecciono ropa y voy a hablar de los accidentes de las explosiones del transporte de hidrocarburos. No, pero digamos que ustedes nunca han tenido accidentes, son en una empresa de confección, me estoy inventando acá, de confección de ropa, y en otra empresa ustedes vieron en internet, no sé, que la señora se le metió el dedo en la aguja y la señora tuvimos que amputarle el dedo para quitar la aguja, me estoy inventando. Lo pueden socializar como parte de la prevención para que no pase. Es decir, no esperen a que tengan el accidente para hacer una divulgación de una lección aprendida. Me parece muy buen aporte, Glorita. Gracias por favor. Elizabeth Solarte. Desde el punto de vista de participación del Comité de Convivencia, ¿es evidencia de participación cuando estos promueven actividades de bienestar laboral? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos en las empresas, ahorita se está dando mucho el tema de la condición de la convivencia, o sea, nadie se tolera, posterior a la pandemia, es normal que ya como que todo el mundo no se quería como ver ni tener cerca, ni la chichonera de gente no les gustaba ir a tumultos porque en la pandemia duramos encerrados mucho tiempo. Entonces, es un ejemplo. Entonces, ahorita ustedes quieren promover actividades de convivencia laboral a través de desarrollo, de bienestar, etcétera, lo pueden hacer y eso puede ser una actividad de participación. Voy a ponerles un ejemplo. En la Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo que ustedes hagan en sus empresas. Señores, ¿qué quieren este año? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo, por ejemplo, hago eso con mis clientes o con mis proyectos. Bueno, hace como 3 años hicimos estilos de vida saludable asociado al tema de los estiramientos, pausas activas y nos enfocamos mucho en eso y toda la semana fue enfocada en eso. Hace un año pasado fue todo el tema psicosocial enfocado a todo el tema de la comunicación efectiva y asertiva, de los liderazgos, de cómo el jefe debe tratar a los empleados hacia el jefe, las comunicaciones, etcétera. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, sí, puedes hacerlo a través del Comité de Convivencia Laboral y eso puede ser una participación. Los comités son una herramienta muy importante para la participación de los trabajadores. No esperen a que tenga una reunión una vez al mes y me reuní ya, o cada 3 meses del comité y no hubo quejas de acoso laboral, chao, nos vemos. No, pueden hacer actividades de promoción y participación promovidas por estos comités para que les ayuden mucho en el escenario en el que están validando. Ok, entonces aquí tenemos unas herramientas. Acá tenemos unos ejemplos de participación, me estoy enredando. Y acá tenemos los mecanismos. Entonces, ¿qué mecanismos pueden? Eso,
recuerden, estos son sugerencias, pueden haber más, pueden haber menos, pero digamos que por el tiempo tenemos unas sugerencias básicas y prácticas porque acuérdense que nuestro objetivo es definir criterios prácticos, ¿ok? Entonces, ¿qué mecanismos? Los comités legales, como lo estábamos hablando ahorita y como lo presentabas tú en el caso de la pregunta que hacías con el comité de convivencia. Los buzones son una muy buena herramienta. Mire que eso lo manejan mucho en el tema del trabajo social o la gestión social, el tema de buzones. Se manejaba mucho, por ejemplo, los proyectos viales o los proyectos de las entidades de vías y todos estos proyectos se maneja mucho el tema de los buzones para la comunidad. Pero desde todo el tema de los comités de convivencia y todos estos temas de quejas y reclamos y todo el rollo, se trasladan a esa participación. O sea que un buzón puede ser un muy buen mecanismo de participación para los trabajadores. Que es importante que promuevan. Eso no es que pongo el buzón ahí y pongo una hoja y un esfero y escriba lo que quiera. No, promover. Recuerden lo que dice la norma, promover. No es solo poner el buzón, sino promover su uso y participación. Encuestas. ¿Está de acuerdo con estas actividades que tenemos en el plan de capacitación? ¿No está de acuerdo? Por ejemplo, ustedes pueden proponer unos temas y a través del buzón los trabajadores pueden proponer otros. O proponen unos temas y en la encuesta está de acuerdo o no está de acuerdo y ahí pueden establecer un sondeo. Cualquiera de los dos mecanismos les puede servir. Y a través de documentos y registros, lo que me preguntaban ahorita, oye, el reporte de actos y condiciones es una forma de participación. Claro, porque el trabajador está exponiendo, oye, estoy reportando esta condición subestándar o este acto, este compañero está haciendo esto, está participando en la mejora continua del sistema de gestión. Entonces, es muy importante. Los permisos de trabajo, oye, eso es un permiso de trabajo, se puede validar como participación. Claro, claro, es una obligación que el trabajador firme un permiso de trabajo en el caso de la 4272 o la 491, digamos que son las que reglamentan este tema de los permisos de trabajo o la conferencia que veíamos de los ATS o análisis de peligro por procedimiento, ¿cierto? Entonces, digamos, no, es que no es participación porque eso es una obligación. Ok, es una obligación, pero me sirve como participación porque estoy haciendo el ejercicio de la mejora continua en pro de la prevención de accidentes de trabajo que está dando cumplimiento a mi política del sistema de gestión. Adriana Garnica, si mi empresa es teletrabajo, ¿es obligatorio este simulacro? Oye, qué buena pregunta, no lo había pensado, pero desde el contexto, si nosotros tenemos teletrabajo, la casa o la oficina o el punto funciona como una sede de la empresa. Una cosa es teletrabajo y otra cosa es trabajo en casa para que lo tengan en cuenta. Pero en el caso de teletrabajo, funciona como una sede de la empresa. ¿Qué se puede coordinar o qué sugiero yo? Que cuando se haga el simulacro general de la empresa se tengan en cuenta estos centros de trabajo individuales para que también se haga el respectivo proceso de simulacro, porque claro, es un centro de trabajo y funciona dentro de la participación de los trabajadores y dentro del control de riesgos y todo este tema derivado de emergencias. Entonces, muy buena pregunta y espero haberte dado respuesta a tu inquietud, ¿ok? Ok, entonces para finalizar, vamos con el ejercicio. Entonces, hay tema de procedimiento, claro, todo debe tener un procedimiento porque no podemos simplemente hablar acá y ya esta es mi participación y consulta. Hay que documentarlo. Entonces, un ejemplo que yo les traigo es un procedimiento sencillo donde dice, cuyo objetivo es establecer mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, a la participación y consulta a los trabajadores. Bueno, bla, 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 no les leo todo porque si no me demoro el tiempo, pero acá les queda la información. ¿Y cuál es el alcance? Para darte respuesta también a tu pregunta, Adriana, y es, aplica para todos los trabajadores de la empresa dentro de los lineamientos del proceso SST, así como también a las diferentes partes interesadas en conformidad con los requisitos legales aplicables. Entonces, tú lo puedes aplicar, ese procedimiento de participación y consulta, como está enfocado es a los trabajadores, no a las sedes. Digamos que en el caso de las sedes hablábamos del simulacro, pero aquí habla de todos los trabajadores, independientemente que estén en trabajo en casa, teletrabajo, misión virtual, presencial, etcétera. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a mostrarles el documento que tenemos acá de ejercicio. Vuelvo y les digo, esto es un ejercicio académico, es un procedimiento sencillo que tenemos nosotros. Esto es un documento académico, no está auditable, ni es que tienen que hacer esto, es una recomendación, es una ilustración de lo que estamos hablando. Entonces tengo un objetivo, un alcance, bueno, unas definiciones bajo lo que implica quiénes son los que van a socializar este procedimiento, las responsabilidades, el desarrollo del procedimiento. Entonces, obviamente que tiene que cumplirse con la política y los objetivos, más o menos en el marco que hablábamos del parte legal, los mecanismos de comunicación,
¿Y quiénes? Entonces, el COPAS, que define el comité de convivencia, que es lo que les mencionaba ahorita como mecanismo de los comités legales, los seguimientos, la página web, los tableros informativos, comunicaciones, charlas, material impreso y señalización y reporte de actos y condiciones inseguras. Entonces, aquí se establecieron estos 5 o 6 mecanismos, pueden ser más, pueden ser menos, como les digo, eso depende de lo que ustedes quieran definir como tal. Y pues, obviamente, aquí tenemos unos cuadritos de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones externas, tengo un proceso SST del Ministerio de Trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la investigación de accidente de trabajo a través de un formato con un evento, una frecuencia que es después del siniestro y quién lo recibe, la ARL. Ahí tenemos una matriz de comunicación externa, no nos vamos a enfocar en esta porque queremos enfocarnos en la participación de los trabajadores. Entonces, vamos a mirar un punto importante. Entonces, por ejemplo, acá, director del sistema de gestión emite una comunicación. ¿De qué? Modificación de procedimientos del sistema. Entonces, se modificó el procedimiento de participación y consulta. ¿A través de qué? Un documento físico, un documento magnético, está publicado en la intranet, en la nube, en el drive, etcétera. ¿Y por qué frecuencia? No se modifica a través de, porque haya necesidad, porque haya un cambio normativo, porque haya una auditoría, porque hubo un requerimiento de un trabajador en su participación en consulta, porque hubo un requerimiento de una interventoría, en el caso de los que tenemos proyectos con interventorías, etcétera. Ok, ¿y quién recibe esta información? Toda la organización. Entonces, aquí tenemos el mecanismo de participación y consulta. Lo que debo hacer es evidenciar. Entonces, aquí estoy haciendo la promoción, el debe, pero el garantizar, ¿qué significa? Que si yo voy a un trabajador y le pregunto, ¿cuáles son sus herramientas de participación y consulta? No sé, pues no estoy garantizando. No, a mí me dicen que yo puedo participar. Ese buzón que está allá, yo escribo las inquietudes o quejas o reclamos que yo tenga o los aportes y ahí hago participación y consulta. Súper, ya con eso estamos garantizando como tal, ¿ok? Por acá me pregunta, profe, cuénteme porfa si esto queda grabado. Sí, Fabiola, queda grabado como tal. Gloria Isabel, cuando una empresa es de menos de 10 trabajadores en cuanto al requisito de la nueva normatividad de acoso sexual, ¿se puede integrar al comité Convila? Asumo que es convivencia. Por lo que he analizado dentro del ejercicio con el apoyo de las ARLs y los intermediarios con los que trabajamos, realmente son 2 comités independientes. Debe ser un comité de acoso laboral para el tema de convivencia y un comité de acoso sexual. Es como lo que establece el marco normativo de referencia. Jamie Paola, ¿qué tipos de permiso de trabajo cuentan como mecanismo? Ojo, nosotros tenemos un permiso de trabajo, en este caso, bajo la norma que es el permiso de trabajo en alturas para la 4272 y el permiso de espacios confinados para la 491. El hecho de que haya un ATS, en el caso de la 4272, o un análisis de peligro por procedimiento en la 491, hay una participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y control de estos. Entonces, ahí puedo demostrar una participación de los trabajadores. En el permiso de trabajo como tal, en el documento, el hecho de que el trabajador firme está demostrando una participación ¿en qué? En identificar si el punto de anclaje funciona, si tiene el examen médico, si la condición de salud es propia o no. Vuelvo y digo, estos son recomendaciones. Ustedes pueden establecer en su sistema, en su procedimiento, cuáles son los mecanismos que van a utilizar. Por ejemplo, estas charlas preoperacionales. A través de una charla preoperacional, tú estás diciendo que vas a hacer promoción de la participación y consulta. Es importante que lo documentes porque si no, ¿cómo lo vas a evidenciar después? Entonces, yo propongo charlas preoperacionales, pero no hago charlas preoperacionales, pues no estoy haciendo participación y consulta. O no lo dejo en el procedimiento y hago charlas, pues me valen como cumplimiento de capacitación, pero no como participación y consulta. Si me hago entender, debe tener una coherencia entre los dos. Fabiola, gracias, profe, por atenderme. Con mucho gusto. Entonces, bajo ese contexto, aquí tenemos un procedimiento que puede servir sencillo, dinámico, las respuestas a las comunicaciones, quién responde, participación y consulta, qué correos, cuáles los miembros del COPAS, por ejemplo, una forma de participación y consulta es publicar los miembros de los comités, que los trabajadores los vean, los identifiquen para que, ay, él es del COPAS, oye, mira, me pasó esto, no me hicieron la charla de permiso de trabajo y sí me hicieron firmar. Pilas, entonces, ya sé quién es del COPAS y puedo dar, es como que el trabajador tenga es como nosotros en la comunidad que necesitamos un canal de PQRs para quejarnos cuando se nos cae el internet o cuando se nos cae la señal de estas plataformas de televisión, etcétera. Es exactamente el mismo ejercicio, solo que el trabajador debe ir en pro de la mejora del sistema de gestión, ¿ok?
Bueno, espero haberle dado como la ilustración amplia y suficiente con el ejercicio que queríamos hacer. Aquí les dejamos la bibliografía para lo que ustedes quieran consultar como tal. Y recuerden que esta información queda cargada en Posipedia para que ustedes lo tengan como memorias. Entonces, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va mientras intento responder un poquito más de preguntas. Bueno. Listo, Inge, muchas gracias. Así es, sí, señora, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Los trabajadores deben participar en la ejecución de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados de esta primera pregunta. Angélica, sí se presenta, sí se comparte la presentación, no se las envían a sus correos, eso se carga en Posipedia y aquí al final, después de que hagamos todo el ejercicio, por ejemplo acá, pueden encontrarnos en posipedia.com y ahí pueden encontrar la información, ¿listo? Glorita, a ti, gracias por participar. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 99%, B, falso, 1%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy juiciosos, efectivamente, las respuestas A, verdadero, deben participar en la ejecución de la política. Muchas gracias por comentar. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. Ya te contesto, Ernest. Los trabajadores deben participar en la revisión del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados. Ernest me pregunta, asumo que trabajas por tu correo en la fuerza pública, dice, la fuerza pública, ¿cómo aplica la implementación de la reducción de riesgos? Ernest, los regímenes especiales como la fuerza pública, ejército, policía, tienen un régimen especial a nivel de todo este tema de sistema de gestión y riesgos y todo, pues porque obviamente, no, es que tienen que firmar el permiso de trabajo antes de irse a combatir, bueno, no sé, me estoy inventando, pues obviamente tiene unas condiciones especiales, sí se debe obviamente hacer un sistema de gestión, debe cumplir una implementación, se deben reducir riesgos, por ejemplo, biomecánicos, locativos, a través de cosas del ejercicio normal de la tarea, pero ya el ejercicio normal de la ejecución, como por ejemplo salir en la moto a perseguir a un delincuente, me estoy inventando, pues ahí obviamente hay unas condiciones especiales que hacen parte de su propio riesgo por su propia operación, el uso de un arma, el uso de una motocicleta o algo, entonces debes validarlo con tu representante del sistema de gestión, cuáles serán esos mecanismos para reducir el riesgo en la fuerza pública. Listo, ingeniera, muchas gracias. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 91%, B, falso, 9%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Súper, efectivamente, los trabajadores deben participar en este ejercicio también y pues bueno, la respuesta correcta es A, verdadero. Listo, Inge, muchas gracias. Tercera y última pregunta. Los trabajadores deben participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados. José Leonardo me dice, muchas gracias por la información, lástima el poco tiempo. Sí, José Leonardo, siempre tenemos como 50 minutos, pero bueno, como te cuento, yo tengo 5 comunidades, cada comunidad tiene 9 rutas, entonces pues ahí tenemos bastante información de donde puedas consultarnos o algo y bueno, siempre trataremos de buscar espacios cada año para atender sus inquietudes y proyectarlas. Bueno. Estos son los resultados. A, verdadero, 98%, B, falso, 2%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, Inge? Muchas gracias. Efectivamente, en la identificación de peligros también deben participar los trabajadores. Efectivamente, la respuesta es verdadera. José Leonardo, me gusta mucho tu comentario. Falta mucha más información en mi sector, cocina, elaboración de alimentos de mi pymes. Claro, José Leonardo, lo que pasa es que si tú entras, hay comunidades de diferentes sectores. Aquí puedes encontrar de salud, de construcción, en este caso de otros sectores como el tuyo. Es cuestión de que de pronto entres a Posipedia, a este enlace que te aparece acá, y aquí puedes encontrar la información de pronto asociada más a tu sector. Pero muchas gracias por tu comentario, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy. Esperamos que tengan una linda semana. Gracias, Pau, gracias, Fernando, y a todos un buen día. Listo, ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas,
Aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Florencia, Mocoa, Leticia, a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras. Es un evento en el cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Florencia el 31 de mayo, Mocoa 7 de junio, Leticia 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad de tu interés, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá, Medellín, Barranquilla. En el chat encontrarán el QR para realizar la inscripción y seleccionar tu ciudad. Estaremos hasta el 30 de mayo en la ciudad de Barranquilla. No esperes más y participa. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!